estructura relacional Sorry. y, gracias. Y bueno, después entrar de lleno a hablar de lo que son las disciplinas y los géneros, los procesos y los órdenes de valoración que tiene cada disciplina, de los que White distingue tres. Bueno, los elementos teóricos relevantes para esta presentación, como les dije anteriormente, son disciplinas, son tres disciplinas, de las que él menciona sería la interfaz, consejo y arena. Cada una tiene su propio orden de valoración y sus procesos constitutivos. Bueno, un poco para contextualizarme y tratar como de introducir el tema, me basé en el texto de López y Scott, Social Structure, para poder igual ir un poco entendiendo la complejidad también de la que nos habla no, White. Bueno, de acuerdo a Durkheim, hay dos tipos de estructura social. Serían las relaciones colectivas que dan forma a las estructuras relacionales, y también tenemos las representaciones colectivas que dan paso a las estructuras institucionales. Ahora, es súper importante igual en este punto ver y entender a la cultura como base de una estructura social. Es decir, tratar de entender a la cultura como red en el sentido de que es constructo de conocimiento con ideas, con valores, con comportamiento, con creencias. En fin, básicamente es entender, de acuerdo a White, la cultura como el sistema de estatus local definido por los relatos. Eh, a esto igual es súper importante también sumarle la repercusión que tiene no solo el rol, sino también las distintas posiciones sociales en la estructura de red de lazos y cómo éstas finalmente afectan e inciden al flujo de información de los relatos. En ese sentido es clave igual entender no solo la fuerza que tienen estos lazos, sino también la densidad de cada uno de estos. Y en base a esto es que me planteo la pregunta, igual a riesgo de sonar un poco como sobre socializado, pero es como cómo es que a través de las instituciones las prácticas empiezan a estandarizar esta cultura y básicamente como que empiezan a rodar a partir de ahí, como es que las prácticas se vuelven culturalmente estandarizadas. Eh, Ahora, respecto a la estructura relacional, eh, creo que es súper importante entender y tomar en consideración que las relaciones sociales están constituidas por una parte por el acceso que tienen las distintas identidades a los recursos de la estructura de la red, y por el otro lado el control que pueden tener estos actores o identidades sobre estos recursos. Entonces, me parece igual súper importante entender cómo es que las identidades finalmente empiezan a coexistir y adaptándose en torno, o sea, unos con otros y también en torno a los distintos relatos en este espacio, este contexto espacio-temporal del que hablaba White. Le da mucha importancia no solo al tema físico, al espacio físico ecológico, sino también al tema temporal. Y es en base a esto que es súper importante igual entender a la estructura relacional como una estructura de heterogeneidad y desigualdad, según Bloch. Es clave aquí tener la diferencia clara entre los parámetros nominales de distribución horizontal, y que sería la heterogeneidad, y los parámetros de distribución graduada o vertical, que aquí se mencionan como desigualdad. Ahora, yendo de lleno a lo que es la disciplina de lo que habla White en este capítulo, es importante ver cómo White logra hacer interactuar estas dos dimensiones de la realidad, o al menos así como lo interpreté yo, lo vi yo. Es como él logra como mezclar esta estructura institucional y esta estructura relacional como un fenómeno emergente en esta constante lucha de la que él hablaba en el capítulo anterior de la sesión pasada, como esta lucha incesante por el control. Entonces, súper importante igual entender que la disciplina es un fenómeno emergente que está en constante conflicto.
y es el intercambio entre cada NetDOM, el mecanismo desde donde la disciplina comienza a emerger. Básicamente son estos lazos, los lazos en el intercambio de estas NetDOMs son los que empiezan a reflejar la interacción entre lo que les mencionaba en la diapo anterior, el flujo de acción y la manera en que esto es juzgado por las identidades que participan. O sea, el sistema de estatus local con sus propias valoraciones y con sus propios lazos. Entonces, la disciplina básicamente comienza a construirse alrededor de ciertos compromisos que tienen las identidades que lo constituyen, a diferencia del network de las redes, que su conjunto de historia tiende a ser mucho más flexible. Otra cosa clave igual para entender la disciplina es tratar de entenderla como incrustada en un ambiente operacional. White nos dice que cualquier disciplina puede ser analizada en términos abstractos, pero que la verdadera funcionalidad de la disciplina requiere que ésta se incruste en un ambiente operacional, o sea, en un flujo de tareas. En ese sentido, la disciplina se percibe como la personificación de distintos procesos, pero también suponen y generan un entorno más grande con el que están todo el tiempo interactuando y donde finalmente logran incrustar esta tarea, este flujo de trabajo, que sería el ambiente operacional. Entonces, cada tipo de disciplina finalmente logra incrustar esta tarea en este contexto específico, y este contexto específico básicamente abarca las relaciones externas, las relaciones con el ambiente físico y también con el ambiente diseñado. Entonces, las disciplinas logran incrustarse en este ambiente operacional a través de tres dimensiones principales, que sería la de dependencia, la diferenciación y la involución. La dependencia, en este sentido, básicamente cualquier disciplina que cumple una tarea articulada manifiesta un grado de dependencia en relación a su ambiente específico. Por otro lado está la diferenciación, que tiene que ver con cómo es que estos componentes que se integran o finalmente se incrustan en la identidad se dispersan. Aquí la clave, por lo que yo entendí, eh, es que la diferenciación finalmente determina la visibilidad, no solo de la identidad, sino también como de la tarea. Y finalmente está la dimensión de la involución, que tiene que ver con cómo va cambiando la disciplina en relación a otras disciplinas. White aquí nos menciona que la manera en que las identidades empiezan a cambiar es porque la cadena de lazos que existe entre las distintas identidades comienza a ser como recursiva, por así decirlo. Entonces vuelve sobre sí misma y vuelve sobre sí misma y termina impactando el orden de evaluación de cada disciplina. Importante recordar que cada género de disciplina tiene un distinto orden de evaluación. Entonces, en la medida que se vuelve recursiva y cae sobre este orden de evaluación una y otra vez, es que el, la dimensión como que involuciona, la disciplina involuciona, entendiendo la involución como especialización, de acuerdo a White. Ahora, bueno, como les mencionaba anteriormente, cada tipo de disciplina tiene un proceso y un orden de evaluación, de acuerdo a White. Él distingue tres: el género de disciplina de interfase, de consejo y de arena. El proceso constitutivo de la disciplina de interfase es el compromiso, y lo logra a través de la calidad. De igual manera, la disciplina de consejo tiene un proceso de mediación que se lleva a cabo por el prestigio, y de igual manera la disciplina de arena tiene un orden de evaluación de pureza que lleva a generar estos procesos de selección finalmente.
pero bueno, voy a entrar en detalle ahora en cada uno de estos tipos de disciplinas. En primer lugar, la disciplina de interfaz. Em, Básicamente, en la disciplina de interfaz es donde el flujo de tareas está asociado a la producción. White es muy enfático en que este tipo de disciplinas tiene que ver con los bienes materiales, por ejemplo, hace muchos ejemplos en relación a los, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida, donde está todo orientado en producir, generar como esta condición de producción, de, no sé, oferta-demanda. En ese sentido, los juicios evaluativos suelen venir de los impactos que tienen estos flujos orientados a la producción. El orden de valoración acá es la calidad. O sea, el trabajo provee básicamente el acoplamiento del que habla White, pero también gran parte del trabajo significa estar en esta, y vuelvo también de lo que habíamos hablado en la sesión anterior, esta constante lucha por el control. En esta constante lucha por establecer el control es que White identifica al compromiso como una parte clave para que esta disciplina continúe como reproduciéndose. Otro aspecto igual importante acá tiene que ver con la asimetría de los lazos, lo cual igual es clave para entender esta interfaz, porque por un lado están los flujos individuales de lo que él habla, que se dibujan sobre los oferentes o sobre los proveedores, y ellos están constantemente luchando por establecer una posición. Por otro lado también están los receptores, que son quienes se comienzan a apropiar de estos flujos agregados, y estos flujos están constantemente agregándose en uno, desagregándose en otro, y están constantemente moviéndose. Pues ahí es donde él identifica este control, esta lucha por el control. Básicamente, el acceso a estos lazos de lo que él habla, de oferta y demanda, son los que permiten entender que el orden de valoración está conformado por percepciones externas. O sea, el orden por calidad del producto. Aquí White es súper enfático en decir que el compromiso que consiguen los miembros de esta disciplina lo hacen por una compensación entre calidad y volumen de entrega más el rango de calidad. Y aquí, bueno, es donde él ejemplifica el mercado de producción, como este fenómeno como de compromiso que se puede observar en una escala como muy masiva. Y aquí cito textual, dice, el término producto, ya sea avión ligero o pizza congelada, no tiene una realidad independiente como cuestión técnica o de ingeniería. O sea, independientemente del producto, hay un compromiso orientado a la calidad de ese producto, sea cual sea. También está, por ejemplo, el ejemplo que él ocupa del fast food. Está los lazos asimétricos, está todo el tiempo los ofertantes y los demandantes luchando por establecer una posición en esta disciplina, y todo lo que se hace finalmente dentro del restaurante de comida rápida está orientado en pos de mejorar la calidad. Y esto es lo que permite también finalmente que las disciplinas también se vayan especializando. Al menos esta de interfaz, que es súper importante la incrustación según lo que menciona White. Por otro lado está la disciplina de arena, que eh, aquí es donde la organización gira en torno a los juicios de inclusión y exclusión de las identidades que constituyen esta disciplina. El orden de valoración está conformado por la pureza. Aquí White ocupa mucho el ejemplo de que este tipo de disciplina está tan arraigada y se da tan por hecho que quizás es muy difícil para nosotros verla, porque ocupa el ejemplo de cuando uno es niño y, no sé, va a jugar con un grupo de amigos. ¿Cuál es el criterio que finalmente los niños utilizan para decir, yo voy a jugar con él y no con él, o voy a ser parte de este grupo y no de este grupo? Entonces creo que hay harto desarrollo que se puede hacer finalmente sobre esta disciplina. White habla de que la disciplina de arena surge de distintas hostilidades y afinidades que se van dando en los NetDoms.
y todo este intercambio que pasa en los netdoms está basado en hostilidades y afinidades. Algunas de estas se consideran como puertas de entrada a la matriz de esta disciplina, pero White también nos habla de que en ese sentido acá no hay ningún orden, tampoco hay una membresía establecida. Es un fenómeno emergente constantemente. Habla también de que uno de los conceptos clave también para la disciplina de arena es entender a la fama. La fama dice que puede ser algo puramente social y arbitrario, pero también a la vez puede proporcionar como una especie de intercambio universal, como de moneda universal. Vendría a ser como una extensión flexible de distintas identidades entre los rezagados que se van agrupando en grupos. La fama entonces en ese sentido para White es la forma más tangible de establecer la pureza. Y es como un poco lo que hablaba también Durkheim cuando decía eh, que todas estas desviaciones sociales eventualmente terminan como agrupándose. Creo que va un poco ligado con eso. Eh, la valoración finalmente de la pureza que hay acá es lo que enmarca el funcionamiento de esta disciplina de arena, donde la selección es una especie de purificación. Aquí puse que excluir es el complemento de seleccionar. Eh, Aquí White igual pone varios ejemplos. Bueno, el que les mencionaba antes era, por ejemplo, a una escala bien pequeña, y era lo que hablaba también en el capítulo 1, cuando un niño está jugando y ve si elige un bando u otro. También están los rezagados de los niños que se siguen clasificando, y todo esto lo hacen a partir del contexto de la red y de las identidades ofrecidas. Eh, Otro ejemplo también que él menciona es el tema de, por ejemplo, Google. Cuando uno hace una búsqueda por Google y escribe, no sé, X cosa, te tira una lista por así decirlo, los links más vistos. Entonces, básicamente aquí el criterio de evaluación sería la pureza, en el sentido de que si tú buscas un concepto o alguna cosa o lo que sea, te van a aparecer los que son, por así decirlo, más buscados, los que tienen más clic. Y esto te va generando como esta noción de selección, de pureza. Otro ejemplo igual que ocupa es el tema de los CEO, que es como, lo menciona como algo relativamente nuevo en términos de las empresas, que no tiene nada que ver con un funcionario que tenga como un cargo de director práctico o de decisor de operaciones, sino más que nada como un reparador, un sanador de todos los movimientos que pueden dentro de la empresa. Entonces, hay una especie de control finalmente que se ejerce de parte del CEO, pero no tiene que ver tanto con aspectos de producción como lo sería, por ejemplo, en la disciplina de interfaces, sino que tiene más que ver como con el carisma y la manera que tiene como de ir purificando ciertas, valga la redundancia, impurezas dentro de la empresa o de la compañía, como lo queramos entender. Em, Finalmente, que vendría a ser la tercera disciplina que identifica White, es la disciplina de consejo. Aquí básicamente los juicios están centrados en el prestigio del individuo o de la identidad, si se quiere. Es decir, en la capacidad percibida de influenciar una acción, sea esta una acción empresarial o sea una acción corporativa. Esta disciplina se relaciona con el exterior por medio de la regulación de flujos y de personas, o sea, mediante el flujo de identidades y recursos dentro de su sistema local de control. Aquí la clave para White es entender la mediación
como el orden de valoración. ¿Por qué? Porque en esta disciplina en particular hay una constante lucha, hay un constante conflicto, pero está todo el tiempo mediándose. Y eso lo logra a través de, a través de la mediación que está incidida por el prestigio. Y el orden de valoración prioriza las propias intervenciones, por lo que el prestigio tiene legitimidad en la percepción del resto, lo que a la vez también inhibe los esfuerzos de quienes están fuera de este tipo de disciplinas por intervenir. Sin embargo, menciona White, la retroalimentación está sesgada en contra de la desviación de la orientación del consejo. O sea, pueden haber muchos conflictos y puede haber mucha mediación, pero predomina todo el tiempo la orientación del consejo finalmente. La clave aquí también es entender que este proceso es como un proceso de equilibrio de coaliciones, está así constantemente en lucha y constantemente en cambio. Pero la clave aquí es la mediación. No hay no se rompe finalmente la disciplina y no necesariamente tampoco deviene en otro tipo de disciplinas o algo más especializado, sino que está constantemente en la mediación de los conflictos. En ese sentido, la mediación, de acuerdo a White, es siempre un proceso recíproco de inducir reclamos y compromisos similares en respuesta a los otros actores. O sea, mediar básicamente sería inducir las similitudes en en un contexto determinado, aunque la historia contada pueda ser una especie de reclamo continuo. En este sentido, en este tipo de disciplina, eh, la confianza es clave para poder construir el poder. Entonces, es como que confianza presupone poder y poder presupone confianza. Entonces, eh, a ver, como para dejarlo un poco más claro, White menciona el ejemplo de la universidad. Por ejemplo, un alumno puede distinguirse del resto de los alumnos porque, no sé, es muy mateo, es muy seco, y eso ya le genera un prestigio. De igual manera, un profesor también una, genera un prestigio distinto dependiendo, por ejemplo, de su especialización o de lo que esté investigando. Y de igual manera es el resto de las identidades que también brinda ayuda finalmente a establecer este prestigio, eh, diciendo sí, es verdad, aquí hay un prestigio, aquí se reconoce se, y se avanza en torno a eso. Siempre en el fondo mediado, valga la redundancia, por la mediación. Em, Aquí White igual es súper enfático en decir que estos tres tipos de disciplina eh, obviamente funcionan a un nivel jerárquico, o sea, están las tres funcionando constantemente todo el tiempo y están mezclándose y se separan y vuelven, entonces es muy difícil de repente para mí como aterrizarlo en términos concretos, pero es algo que está constantemente sucediendo. Obviamente en distintas disciplinas hay ciertos aspectos que predominan más que los otros. Hay una disciplina que va a estar siempre por sobre la otra, pero están las tres constantemente funcionando. Eh, White, por ejemplo, aquí ocupa un ejemplo muy sencillo, pero habla, por ejemplo, de una comida, de una familia en el sentido cotidiano, que se encuentra alrededor de la mesa, y ejemplifica la disciplina de consejo en el sentido eh, de que hay como ¿cómo lo puedo decir? Hay un prestigio al interior de la familia. Independiente de lo que pueda suceder en la mesa, hay un prestigio, hay un rol,
está, no sé, un papá, hay una mamá, hay un hijo, ¿cachai? Desde el punto de vista de la disciplina de la interfaz, por ejemplo, está el tema de los hijos y el trabajo, cómo la familia finalmente conjuga estos dos factores, el tener hijos con el trabajo y qué significa finalmente esto. O sea, cuál es el propósito del trabajo, es para proveer a mi hijo o es para mantener a la familia, etcétera, etcétera. Y de igual manera también se puede reconocer en menor medida también la disciplina de Arena con su sentido de pureza en términos como familiares, en el sentido como de una selección netamente de parentesco, por así decirlo. Em, Ahora, y esto creo que es como igual lo más complejo porque a mi modo de ver igual es muy abstracto de repente poder aterrizar estas ideas, pero en términos teóricos me parece súper válido como tratar de ocupar lo que habla White en términos metodológicos, teóricos. Por ejemplo, si asumimos que el acceso a los distintos recursos en la sociedad es desigual, es súper importante ver cómo interpreta el estatus o la distribución de estatus en las redes personales desde el punto de vista de White. Entonces, en ese sentido, el generador de posiciones, por ejemplo, vendría a medir la distribución del prestigio contenido en las redes personales, y esto también nos permite finalmente medir el alcance de la red y cómo se distribuyen el acceso al recurso en esta red. Por otro lado, también está el tema del prestigio, cómo podemos ligar el prestigio si lo ligamos a, a la calidad del trabajo de ego, por ejemplo, o si lo ligamos al arte finalmente. Es como cómo accedemos al prestigio, si es a través de contactos, si es a través de recomendaciones, o es netamente a través de la calidad del trabajo de ego. Creo que, creo que para ser bien sincero, me ha costado mucho como poder aterrizar esto en términos como concretos, así prácticos o teóricos o metodológicos, pero desde mi punto de vista creo que el generador de posiciones es como una de las maneras que tiene COES, por ejemplo, de poder ir midiendo esto de lo que habla White, que tiene que ver como con el prestigio, la calidad del prestigio, el acceso a los recursos, la desigualdad, todo ese tipo de aspectos conceptuales. Y bueno, eso sería. Gracias, Germán. Ahora voy a presentar yo el capítulo siguiente, que es disciplinas. Así que... Ah, no puedo minimizar. Em, Deme un segundo. Estoy buscando la presentación. O sea, no tengo presentación, pero tengo escrito aquí lo que voy a presentar. Bueno, el siguiente capítulo se llama estilos. Y voy a presentar primero la definición o los elementos que considero centrales de los estilos, y luego la relación que tiene este concepto con otros conceptos de White. Y finalmente voy a ver si o sea, vemos algunos ejemplos. Creo que primer comentario es que me pareció un texto, o sea, difícil. Identificar lo que era estilo fue inicialmente bastante difícil. Me tuve que ayudar con otros textos que no eran de White, dos en particular, uno de Borman y otro que es el único texto analítico específico en el concepto de estilo, y por otro lado un estudio que moviliza el concepto, que utiliza el concepto de estilo, de estilización en realidad, que es una adaptación que hace ese autor, para para hacer un estudio de ciertas comunidades marginalizadas en Alemania. Pero el punto es que creo que el concepto de estilo, al buscar otras referencias, no encontré muchas, por lo tanto me da la impresión de que es uno de los conceptos que ha tenido menos repercusión de Harrison White, en comparación, por ejemplo, con identidad o con control, etc. Y por otro lado, yo creo que el hecho de tener que ir también a otros autores, a ver cómo ejemplificaban, porque White da muchísimos ejemplos,
pero aún así los ejemplos me resultan un poco a veces difíciles, entonces tuve que hacer esta vía y después volver a los ejemplos que hacía White. Creo que un elemento que es como bien sintomático de la manera en que White expresa y desarrolla sus argumentos, es cómo empieza, por ejemplo, al hablar de estilos en el capítulo 4, o sea, la primera oración, dice la siguiente, empieza con las siguientes dos oraciones. Dice, una sensibilidad es cómo un estilo se presenta a sí mismo en la experiencia. Para el observador, el estilo puede volverse aparente como un tono interpretativo. Es decir, ya en la primera oración pone 4 conceptos que son centrales, que son los que va a desarrollar después, que son sensibilidad, experiencia, la distinción entre la experiencia y el observador, y el tono interpretativo. O sea, yo creo que es como sintomático en el sentido de que a veces resulta muy denso y se llena de conceptos, y resulta difícil ir desgranándolos, ¿no? En este caso, en las primeras 2 oraciones tenemos 4 conceptos. Pero bueno, antes de seguir en el lenguaje de Harrison White y desarrollar lo que es sensibilidad, el tono interpretativo, etc., retomemos una relación que el autor hace con un concepto que ya conocemos, que permite entender con mayor claridad qué significa, qué está entendiendo por estilo. Y este concepto son 2, es el concepto de habitus y de campo en Bourdieu. White dice que en su extremo micro, el habitus es análogo al concepto, o sea, el estilo es análogo al concepto de habitus, en tanto matriz de percepciones, apreciaciones y acciones. Y a nivel macro, si bien no lo define y tampoco lo relaciona con el campo, dice que el estilo lo va a ejemplificar con lo que él denomina los estilos hieráticos, que son, hierático significa poco expresivo o solemne, que está asociado a la iglesia, al ejército y al colonialismo. Es decir, en esta relación que hace con el concepto de hábitus y tangencialmente con el de campo, lo relaciona con las matrices de percepciones y apreciaciones, pero dice, bueno, no es solamente esto, sino que también lo podemos ver a nivel macro, por ejemplo, si estudiamos los estilos de estas 3 instituciones, sí, de la iglesia y del ejército, quedémonos con eso, que él caracteriza como un estilo hierático, es decir, son cosas que pueden ser en diferentes escalas analizadas. Y es precisamente esta diferencia en escala, junto con otra característica que es el carácter estocástico del estilo, el que va a marcar la diferencia con los conceptos de hábitus y de campo. En términos de escala, la diferencia está en que el concepto de estilo no tiene una escala predeterminada, puede ser aplicado a cualquier nivel, macro, micro y todos los niveles meso intermedios, y es estocástico en tanto se produce de una manera estocástica, que la definición de diccionario es un comportamiento que no es determinista, en la medida en que el subsiguiente estado del sistema se determina tanto por las acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios. Es decir, un estilo es precisamente esta característica de la vida social, este constructo analítico, que está determinado tanto por estados previos del mismo como por elementos aleatorios. Es decir, tiene cierta flexibilidad, es difuso, y después lo vamos a comparar con otros conceptos que son cristalizaciones más duras, como por ejemplo las instituciones. Y bueno, sobre la escala, muchas cosas pueden ser un estilo, o sea, las personas pueden ser un estilo, las instituciones pueden tener estilos asociados, pueden representar un estilo, los movimientos artísticos pueden ser un estilo. Probablemente en este campo, en el campo del arte o en el de la moda, sea donde haya una mayor afinidad del concepto estilo que utiliza White con lo que nosotros usualmente en el lenguaje común conocemos como estilo. No sé, el impresionismo puede ser un estilo, ¿no? En términos de White, y en términos de arte también, nosotros sabemos que es un estilo pictórico. Cito sobre la escala. Dice, bueno, el concepto de estilo es libre de escala, y dice, al igual que esas muñecas rusas, que son idénticas en forma, diseño y colores, pero que difieren ligeramente en tamaño, el estilo ofrece una estructura anidada. Así, por ejemplo, una persona, en el sentido corriente que se evitó en el capítulo 1, es un estilo. Una conversación concisa puede establecer un estilo, como en un salón de París o en un grupo de discusión de investigación. Una movilización exitosa hacia un fin político encarna un estilo, quizás de manera diferente en torno a la causa de los derechos humanos que en torno a la causa de la autonomía étnica.
como se ve, son un estilo. Puede estar en muchos niveles y tiene esta estructura anidada, es decir, todos los niveles tienen sus propios estilos, se pueden identificar. Y volviendo a esa oración inicial que les presenté, esto de la sensibilidad, que el estilo es la manera, o no una sensibilidad, es cómo el estilo se presenta a sí mismo en la experiencia. Sensibilidad aquí significa, está relacionado con los modos, los esquemas de percepción y apreciación que habíamos referido al hablar del hábitus. Y sensibilidad, definición de diccionario, es capacidad propia de los seres vivos para percibir sensaciones y responder a pequeñas excitaciones, estímulos o causas. Esa podría ser una que quepa con lo que está tratando de decir White, es decir, una sensibilidad es un esquema de percepción o que nos vuelve sensibles, receptivos a ciertos estímulos, a ciertas caracterizaciones de la realidad, es también una construcción de esas caracterizaciones, pero eso es lo que definiría en términos experienciales al estilo. En la otra dimensión es cuando vemos los estilos en términos del observador, que lo vamos a ver después, que era esto del tono interpretativo. Pero en términos de experiencia, un estilo está vinculado con la generación de una sensibilidad. Y la sensibilidad es esta capacidad receptiva de percibir ciertas cosas. Y en tanto, esta capacidad es lo que le da a la vida cotidiana su textura fenomenológica. Esta textura es lo que experimentamos cuando vivimos la experiencia, transitamos entre diferentes estilos, si pasamos de un netdom a otro. Un estilo burocrático que sentimos al hacer un trámite, el estilo que experimentamos al ir a una comunidad rural en vacaciones, por ejemplo, el estilo de trabajo, el propio estilo, bueno, de esta misma actividad. Él habla, no sé, él habla del estilo que tenía su presentación en Harvard, creo que fue como su graduación o algo así, el estilo formal y tenso que tenía, cosas por el estilo. O sea, es un concepto muy amplio que permite caracterizar o permite identificar, es una herramienta para identificar esta textura fenomenológica de la vida cotidiana, porque nos hace sensibles a la realidad, es decir, es lo que nos permite ir representándonos, experimentando, leyendo, teniendo el sentido en lo que estamos inscritos, en lo que estamos haciendo en un contexto determinado, y es precisamente en tanto da esta textura que da también la temporalidad de la vida social, porque la temporalidad aquí no está entendida como horas y minutos, sino que está entendida como el ritmo de tránsito entre estos diferentes estilos asociados a diferentes netdoms. La temporalidad, por lo tanto, es esas sensibilidades diferentes a las que estamos, entre las que estamos transitando. Se ve con claridad que es un concepto que está muy relacionado con la experiencia fenomenológica de la vida cotidiana. Pero por otro lado, también como tono interpretativo, que no sé si habrá una traducción mejor, pero creo que es así, literal, también tenemos que los estilos pueden ser identificados. O sea, es decir, el analista lo que hace es ir e identificar, el investigador identifica estos estilos asociados a instituciones, a personas, a comunidades, y en general estos análisis son muy particularistas, porque una comunidad o en una sociedad dan las cosas de un estilo específico, ¿no? Por ejemplo, el mercado, ¿no? O el consumo, todo el mundo del consumo se puede dar de una manera particular en Chile, como se da, no sé, en Argentina. Eso podría ser un análisis de un cierto estilo a nivel macro. Pero tiene este rasgo como particularista. Y tiene también, o sea, ¿y cuál es la virtud? Sí, la virtud, yo creo, de este concepto, o sea, ¿para qué lo usa? Que creo que una de las pocas reflexiones que hace el propio autor sobre el propio concepto, es decir, más epistemológica, dice, dice lo siguiente: los científicos sociales tienden a sobreestimar la generalidad y persistencia de los patrones que observan, lo que Fuchs llama la falacia esencialista, y por lo tanto a ver formaciones duraderas y restrictivas donde se puede requerir un concepto flexible y sutil como el estilo. Si uno busca estilos, puede concurrir o puede llegar a cometer tres errores.
El primero es que las teorías nativas del estilo pueden ser informativas, pero desarrollarlas puede ser una tarea complicada. Como diría Bourdieu, existe una brecha epistemológica entre lo que el investigador y el nativo pueden ver. Lo que es obviamente obvio para el nativo puede no serlo para el observador. En segundo lugar, los observadores pueden ver estilos donde no hay ninguno. Y en tercer lugar, los observadores pueden omitir estilos y prestar atención a otras formas sociales que son más fácilmente perceptibles, como las instituciones, sin darse cuenta de que los estilos pueden resumar de ellos y confundirse con ellos, especialmente en los relatos nativos. Los dos últimos puntos, de la confusión con las instituciones, o el hecho de que se vean estilos donde no hay, plantea la cuestión de encontrar los límites analíticos para el estilo. Este capítulo ofrece muchos ejemplos que pueden ayudar a definir estos límites, pero deja la pregunta más amplia abierta para las investigaciones posteriores. Es decir, creo que está reconociendo que analíticamente tampoco tiene una definición que pueda fácilmente identificar los límites de lo que es un estilo, pero sí tenemos bastantes ejemplos que lo que da, sabemos y tenemos algunas pistas de que difieren en escala, o sea, pueden ser de cualquier escala, que tienen esta estructura anidada, y que está asociado con esta textura de la vida cotidiana, y que se puede identificar, bueno, en diferentes niveles, como ya dije. Entonces evidentemente no estamos hablando de cosas como de la ideología, de representaciones, de discursos, sino que es mucho más una matriz generativa de la percepción y de la experiencia. Entonces, el segundo punto es cómo se relaciona este concepto con otros conceptos de la teoría de White. El mismo White hace constantemente contrastes entre este concepto y los otros de su teoría, y también el texto que les refería al principio, que era el único texto que ha abordado explícitamente y ha hecho un análisis, al menos de los que yo encontré, sobre el concepto de estilo, también hace una suerte como de reflexión sobre las relaciones que tiene con otros conceptos, y lo voy a utilizar también para hacer este apartado. En relación al control, los estilos son creados por los intentos de control por parte de las identidades, y luego cuando son creados, limitan y canalizan el control a través de formas específicas de ejercicio de ese control. Es decir, las identidades al buscar el control crean estilos, y luego los estilos limitan y canalizan ese control. Otra característica es su carácter estocástico, que ya lo habíamos visto, pero en concreto, en relación con otros conceptos. Por ejemplo, los regímenes, que es también un concepto de White, pueden promulgarse intencionalmente, pero en el caso de los estilos, es de naturaleza estocástica, puede surgir o no puede surgir. El carácter estocástico de la realidad social y la fluidez de lo social hace que no todo esquema se transforme a su vez en un estilo, se consolide en uno. Es decir, el estilo tiene este carácter fluido que puede aparecer, puede no aparecer, es difícil promulgarlo intencionalmente, no está cristalizado, no siempre cristaliza en una institución, por ejemplo, bueno, no cristaliza siempre en un estilo, puede ser un intento de estilo, me imagino, un estilo fallido que no se consolidó, y también puede pasar más allá de un estilo y consolidarse en otras formas. Aunque siempre van a haber estilos asociados a las instituciones, es decir, no puede no haber un estilo. En contraste, a su vez, con la naturaleza predecible y organizada de la disciplina, el estilo se reproduce como un proceso social estocástico a través de vínculos y dominios. Y Nettons. Las identidades pueden movilizar los estilos en función de la disciplina en la que participan, y a su vez la disciplina también puede movilizar un estilo, lo que puede ser señal de que la disciplina está surgiendo también como una identidad. Este carácter muy como recursivo de los conceptos es muy interesante en el caso de White, porque las disciplinas movilizan estilos, pueden transformarse en identidades, es todo muy flexible, como que no están, de hecho, por el mismo hecho de las escalas probablemente, permite transitar y que tengan como dos caras siempre los conceptos. Pueden ser también otra cosa, una disciplina puede tener un estilo puede transformarse quizá en una disciplina o en una institución. Estas transformaciones, esta fluidez del esquema conceptual a mí me parece muy, muy interesante. Y de nuevo, en contraste con las instituciones que se establecen y se estabilizan a través de normas, los estilos son más efímeros en sus patrones. Por lo tanto, es más probable que los estilos ofrezcan fugas y grietas, que abran oportunidades para un nuevo control y por lo tanto engendran acción.
Los estilos pueden cristalizar en instituciones. Por ejemplo, la rutinización del carisma sería una manera de institucionalización de un estilo, y las instituciones, sobre todo las más fuertes, pueden generar estilos. En relación a la identidad, bueno, los estilos encarnan, si se acuerdan, la sesión pasada vimos 5 nociones de identidad, y los estilos son precisamente la quinta definición o el quinto sentido de identidad que permite agrupar a los otros niveles, y textual dice, es una amalgama dinámica y autorreproducible de perfiles de conmutaciones entre distintos dominios de red, y la persona es, este quinto sentido de identidad está relacionado mucho con el sentido de lo que es una persona, la construcción social, de cómo se construyen, cómo crecen, cómo se desarrollan, la noción de persona. Bueno, así que las identidades pueden exhibir estilos, y los estilos, como decía, los más autónomos pueden llegar a funcionar como identidades. Un estilo puede incluso ser una identidad, o funcionar, como dice acá, como una identidad. ¿Cómo se movilizan los estilos? Se movilizan a través de, principalmente, aunque no es el único canal, se movilizan a través de redes sociales. Son los conductos para la difusión de los estilos. No son el único medio, pero sí son más efectivos que medios más impersonales, afirma el autor. Y a su vez los estilos también pueden dar forma a las redes sociales. Se movilizan por las redes sociales, pero también pueden promover, formar, generar ciertas redes, o eventualmente hacer que se declinen, etc. Es decir, siempre la relación es bidireccional. Y en relación a las historias y a la retórica, los estilos no refieren tanto a contenidos, sino que más o menos a patrones o matrices, como decíamos, de percepción, apreciación y acciones. No determina un contenido. Por eso, por ejemplo, podemos ver un estilo en estos estilos hieráticos que le llamaba, estos estilos solemnes, en la iglesia y en el ejército. O sea, no determina el contenido, son instituciones distintas, pero sí tienen un estilo parecido. Las historias, en tanto vehículos de cognición social, pueden exhibir o incorporar estilos. Los estilos no son solo bueno, eso, sí. Y la temporalidad de los estilos, que ya es uno de los últimos elementos que podemos rescatar de este concepto, y este entramado esta ecología de conceptos, estas relaciones entre los propios conceptos de White, tiene que ver con la temporalidad. Y los estilos pueden desarrollarse como en ciclos de vida, ¿no? En nacimiento, desarrollo, relaciones con otros estilos, choques, migraciones, fusiones, etc., y muertes de estilos. En ese sentido, el estilo es una fuente de cambio e innovación, que era lo que decíamos anteriormente. Tiene mayor capacidad para generar rupturas, para generar novedad, porque no son tan cerrados como las instituciones o las disciplinas. Así que, bueno, entonces como una síntesis más o menos de lo que tenemos hasta ahora, es que los estilos son matrices de percepción y apreciación, que están relacionados con la sensibilidad, con la capacidad de reconocer y verse afectados por ciertos aspectos de la realidad. En tanto observador, la gente, el investigador o el observador lo puede ver como un tono interpretativo. Emergen de procesos estocásticos, es decir, pueden aparecer o no pueden aparecer, están menos controlados que las instituciones, los regímenes que se generan de manera más intencional no sucede así con el caso de los estilos. Y bueno, y pueden ser movilizados por las identidades y las disciplinas, y ellos mismos pueden tener una identidad. Entonces se ve más o menos bien, creo yo, que el estilo es un concepto bastante flexible, que tal como decía el autor en una cita esta más como epistemológica que les leí, permite superar esta idea de que o esta característica de los científicos sociales, que tienden a sobreestimar la generalidad y persistencia de los patrones que observan, a ver formaciones duraderas y restrictivas donde se puede requerir un concepto flexible y sutil como el estilo. Eso es precisamente un concepto flexible y sutil, que permite mirar en diferentes escalas la realidad social y estos patrones de percepción y apreciación. Y ejemplos, bueno, da muchísimos ejemplos. El autor habla
de la conversación, de la moda, de la guerra, habla de la participación de la mujer en el mundo económico y político, del desarrollo del comercio en las Indias orientales y en la Génova medieval, la persona también como un estilo, la racionalidad como un estilo también, el profesionalismo, las comunidades. Así que no voy a verlos todos, pero puedo mencionar algunos. Por ejemplo, en el caso de la moda, estaba desarrollando, hace una contraposición, por ejemplo, en cómo las marcas, por ejemplo Armani, se van generando diferentes submarcas que están relacionadas en términos de estilo con la marca mayor. No pasa lo mismo con la industria automotriz, por ejemplo, que Toyota genera la marca Lexus, pero no la vincula con su marca mayor, es decir, no hay una vinculación de estilo. En el caso de Armani, las diferentes submarcas mantienen este vínculo estilístico que permite generar como una suerte de identificación general. Eso es sería como el concepto de estilo movilizado en el campo de la moda. En el campo del arte, bueno, hablamos mencioné así brevemente el impresionismo, eso es también un estilo. Habla del rock and roll como un estilo, que era lo que decía anteriormente, que es más familiar, nos resulta más familiar entender el concepto de estilo en ese tipo de ámbitos. El profesionalismo también como es una expresión del estilo, y es interesante porque, bueno, otro autor habla que los estilos muchas veces se disfrazan como algo diferente. Esto ya no es White directamente, pero me parece que es interesante porque, por ejemplo, el profesionalismo se disfraza como algo que no es un estilo, ¿no? El profesionalismo, ser profesional en algo, es tener un cuerpo o participar o conocer un cuerpo definido de un conocimiento de doctrina. O quizá eventualmente, porque acá cita a White, este otro autor, así que quizá es una idea original de él, pero el punto es que la profesionalización no se muestra a sí misma como un estilo, ¿no? Sino que pareciera ser como algo neutral, que careciera de estilo, sino que es simplemente conocer un canon o un conjunto de elementos y eso automáticamente llegaría a ser profesional, pero no necesariamente, o sea, pero desde esta perspectiva se puede ver también como un estilo. Y ya para finalizar, un ejemplo en los movimientos sociales, que también lo saco de otra autora, y que hablando, por ejemplo, de cómo se interactúa un movimiento social internamente, dice que bueno, un movimiento social constituye una gran red de donde los actores que se movilizan construyen alianzas, coordinan actividades y construyen misiones y estrategias de lucha, y que en estas dinámicas se crean y transforman identidades dentro de una red de vínculos existentes a las que favorecen la constitución de su propio estilo comunicativo. Es decir, un movimiento social puede generar un propio estilo comunicativo y este estilo comunicativo está relacionado con aquellos símbolos, códigos, esquemas y narrativas que dotan a las identidades de esquemas de actuación en el momento de cooperación o de competencia dentro de la red. Es decir, que era el elemento que menos he mencionado acá, pero es percepción, apreciación y acción también. Por lo tanto, posibilitan esta acción. Entonces, en el caso de los movimientos sociales, los diferentes modos, estilos comunicativos que generan, por ejemplo, a través, si se vinculan a través de Internet, etcétera, permite generar también ciertas maneras de acción y de percepción. Creo que eso, o sea, puedo hacer una reflexión como final, que ya igual la he ido como expresando en la presentación, pero un elemento para mí muy interesante del concepto es la fluidez que permite, es un concepto que fluidez en el sentido tanto de capturar cosas que no están cristalizadas como una institución, es decir, pueden ser menos evidentes, pero que están presentes, y al mismo tiempo la flexibilidad de escala, es decir, podemos ver estilos en una variedad enorme de escalas, por lo tanto, permite identificar algo que es muy difícil de capturar fácilmente a través de o sea, nos vuelve más sensibles a esa fluidez de la vida social. Así que eso, yo creo que ahí termino la presentación. Gracias por escuchar. Si tienen preguntas, comentarios, podemos vincularlo con los de la semana pasada también, que hablamos del control.
la generación de identidades. No sé si se entendió bien, ¿no? O sea, el punto central, creo yo, al menos como yo lo leo, y de hecho me enfoqué más en lo micro, era la idea de esta textura de vida, ese carácter fenomenológico, que sea este concepto el que nos permite entrar como a esa fenomenología de la existencia. A mí me parece muy potente porque nos da otro, o sea, al menos para mí, de lo que conozco el análisis de redes, precisamente eso es como lo que menos tenemos una puerta abierta a esa dimensión, ¿no? Y a través de este concepto permite el vincular estas estructuras y estos netdom con la experiencia vivida. Por lo tanto, debe ser un concepto que debe ser muy rico para una aproximación cualitativa de la experiencia, de la investigación. Eso. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo tengo algo. Bueno, primero, muchas gracias por las presentaciones, fueron muy claras. Y me cabía la duda de cómo identificar cuándo algo es un estilo y cuándo no es un estilo. O sea, bajo qué criterios podemos identificar que algo es un estilo y tomarlo como una unidad eh, analítica en el fondo. Porque en Bourdieu el concepto de campo, hay algunos criterios en los que permiten identificar cuándo es un campo y cuándo no, pero me parece que en los estilos son tan fluidos que no existen o no identifiqué al menos como criterios definibles que me permitieran decir como aquí estamos hablando de un estilo y aquí no. Sí, mira, hay un texto que utiliza el concepto de estilización en realidad, que es para estudiar, por ejemplo, a los migrantes que se resisten a los modos de categorización desventajosa basada en su etnicidad. Es decir, están los migrantes que son categorizados dentro de una sociedad por su etnicidad, entonces cómo generan una resistencia es precisamente a través de la generación de nuevos estilos, de nuevas formas de percibir y actuar en el mundo, y, y el análisis de este otro autor, que no es White, lo hace en la canción de protesta de rap de estos grupos. Ahí hay una generación, creo yo, de estilo, eh, de estilos en el sentido de que están generando maneras de percibir y de apreciar a sí mismos, probablemente. Es una autocategorización, es decir, están resistiendo a las categorizaciones que la sociedad hace de ellos en función de su etnicidad y generan nuevos estilos, nuevos esquemas de percepción y de apreciación. Creo que eso podría ser como una identificación. ¿Cuáles son los límites de esos estilos en la práctica en concreto? Me imagino que se develan solamente en el análisis, pero a priori es difícil o no se puede saber. Pero sí creo que es un buen ejemplo de una movilización del concepto y como una estrategia analítica. Sí, eso es lo que se me ocurre. Pero yo creo que el mismo autor dice, cuando en esta cita que les leía, él dice que no, estos dos usuales problemas para identificar los estilos, que a veces los investigadores pueden, o los observadores pueden ver estilos donde no hay, y el hecho de que los observadores pueden omitir estilos y prestar atención a las formas institucionales, se plantea con el límite o sea, se plantea la pregunta, estos dos problemas plantean la pregunta de saber cuáles son los límites analíticos para el estilo. Y él mismo dice, este capítulo ofrece muchos ejemplos que pueden ayudar a definir estos límites, pero deja la pregunta más amplia abierta para investigaciones posteriores. O sea, analíticamente no parece haber un concepto, y creo que yo no lo encontré en el texto al menos, como elementos tan claros y distintos de decir aquí empieza y aquí termina un estilo. Muchas gracias. ¿Os una pregunta, Camilo?
Ujú. Sí, me pasa, o sea, es como una pregunta, un comentario. Como que escuchando tu presentación y viendo un poco el texto, me da la impresión de que el concepto de estilo me recuerda mucho en términos de su, como de su identificación o como de su operacionalización analítica al concepto de habitus. Ujú. Y te quería hacer la consulta, o sea, el concepto de habitus de Bourdieu. Te quería hacer la consulta como si, como, ¿qué tanto sería como el concepto de estilo en Harrison White sería quizá un equivalente funcional dentro de la teoría de White a lo que es el hábitus y la teoría de Bourdieu? Si es así, y quizá ahí también está una de las como imposibilidades como o de las dificultades como para agarrar el concepto más analíticamente. Ujú. Eso, como pregunta, comentario, consulta. Sí, de hecho el autor en eso es bien explícito, o sea, dice que en el extremo micro el concepto de estilo es análogo, dice, al concepto de hábitus. Pero se diferencia de estas dos características que hábitus no tiene, que no es estocástico, el concepto de estilo tiene esta característica de esta fluidez estocástica, podríamos decir así, que puede ser determinado por el estado anterior o puede ir modificándose por cosas aleatorias. El hábitus pareciera ser un concepto muchísimo más estructurado, más estable. No sé cuánto espacio deja, la verdad, el concepto de hábitus para su propia modificación. En el caso del estilo, tiene más fisuras, al parecer, ¿no? Ahí habría que ver, por ejemplo, en el caso este de los migrantes que resistían a su categorización, ¿podrá consolidarse o no? O sea, ¿habrán logrado consolidar una representación o estos estilos que estaban buscando o que les permitía salirse de estos esquemas estigmatizadores de la sociedad en la que estaban? No lo sé. En el caso de Habitus me da la impresión de que es más estable el concepto. Y bueno, y el otro elemento es de la escala. O sea, en el caso de estos criterios de percepción, que están en el Habitus, en los estilos pueden caracterizar a instituciones tan grandes como el ejército o la iglesia, y de hecho los dos compartir un mismo estilo. Por lo tanto, esa es una característica, y uno no puede, no sé si podrá hablar como de hábitos, bueno, sí puede hablar de hábitos institucionales, pero aquí las instituciones mismas están caracterizadas por estilos, o sea, representan ellas mismas un estilo, o una identidad también puede ser. Entonces, tiene la diferencia de escala y la diferencia del carácter estocástico. Pero definitivamente hay una alianza, hay un símil, es análogo, como dice el autor, con el concepto de hábitos. Vicente. Gracias. Yo igual agradezco las dos presentaciones. Yo tenía una pregunta a propósito de lo que presentó Germán em, respecto de estas disciplinas, porque las disciplinas se meten en estos temas de procesos. Y la pregunta para Germán y para el que quiera tomarla es, ¿qué disciplinas o cómo podríamos representar disciplinariamente la desigualdad latinoamericana o la desigualdad chilena? O sea, ¿cómo podríamos meternos en ese tema a través de las disciplinas? Porque claramente no son temas que estén en los ejemplos que trata el capítulo, porque no es una realidad familiar en el norte. O sea, en el norte están acostumbrados, o sea, la desigualdad como la vivimos en América Latina no es un problema social que tenga tanta importancia como el que le damos nosotros. Entonces la pregunta sería esa. Y sobre el tema de los estilos, a ver, yo si pudiera poner hacer una analogía, pero demasiado vieja, o sea, que con la cual revelo mi etapa de formación teórica,
En el marxismo se habla de los modos de producción y de las formaciones sociales. ¿Ya? Entonces esta idea de los modos de producción, que son representaciones muy generales de los elementos esenciales que caracterizan una etapa de la historia o una organización de la sociedad, estilizada, digamos así, aunque... Y las formaciones sociales eran como la realidad misma. O sea, cuando uno entraba a analizar, no analizaba realidades sociales o sociedades, no analizaba modos de producción, sino que analizaba formaciones sociales. Entonces, el estilo es como, así como por analogía, sería como la formación social es al modo de producción, el estilo es a la disciplina. O sea, yo entiendo que lo que está tratando de hacer, o sea, dice muchas cosas sobre lo que es el estilo en este capítulo. Incluso usa metáforas, así metáforas musicales, o sea, como dice las identidades son notas que construyen melodías, las disciplinas no las pone pero en esa metáfora, pero debieran ser la armonía, y los estilos son el ritmo. Entonces, ya, o sea, pero dice muchas otras cosas, dentro de las cuales yo lo que dice Camilo es súper relevante, que es el tema de la observación. Porque básicamente lo que está tratando de proveer acá es de una forma más intuitiva de mostrar las disciplinas. O sea, las disciplinas podrían de alguna forma rigidizar o hacer más esquemática la presentación de la organización social, que aparentemente el proyecto del libro es ir complejizando y sacando de estas representaciones que se hacen, análisis de redes sociales, que son muy rígidas. Se está tratando de meterle dinámica. Entonces, claro, mete las disciplinas y dice, bueno, las disciplinas son identidades luchando por control que construyen NetDom, pero que además están en un contexto. O sea, están en el contexto de estas disciplinas. Y acá dice, bueno, pero esto no es invariante. Perdón, no. Esto se va modificando a lo largo del tiempo, pero hay cosas que se mantienen. No se mantienen igual, se mantienen de distintas formas. Pero uno las puede identificar una cierta relación de familiaridad y eso vendría a ser el estilo. Pero lo define de muchas maneras, ¿ah? De muchas maneras. Entonces, creo que puede ser útil como concepto para caracterizar cosas. O sea, en la desigualdad, por ejemplo, uno podría pensar que el patrón de fondo o esta imagen del patrón del fondo es un estilo. O el mismo Lucho Barro hablaba del estilo aristocrático. Entonces, ese tipo de cosas no son idénticas a lo que uno llamaría una disciplina que caracteriza la desigualdad, pero sí caracterizan una forma particular de desigualdad o de relaciones de desigualdad que se mantiene a lo largo del tiempo. Bueno, ya, eso sería mi pregunta y mi comentario. Sí, mira, sobre lo último, Vicente, claro, es muy interesante porque esa relación que haces tú con la disciplina, yo no, que no la había visto, uno de los textos que leí hablaba de que los análisis de estilos suelen ser particularistas, es decir, se centran en las especificidades de un caso. Por lo tanto, son las coloraciones singulares de esta estructura, de esta base, de este elemento como sustantivo que está a la base de la expresión fenoménica, singular, característica de un contexto muy específico. Entonces, claro, el estilo es este estilo, por ejemplo, como dijiste tú, de patrón de fondo, o los estilos relacionales, ¿no? Que los temas que a mí me gustan, de sociabilidad, por ejemplo, los estilos de sociabilidad en Chile contemporáneo, los malestares relacionales que me gusta estudiar a mí, esos son estilos de sociabilidad, serían las maneras concretas, pero de seguro a la base de estos estilos, de estas maneras de expresarse, hay cuestiones estructurales que uno podría ver que tienen que ver, no sé, con la desigualdad misma, por ejemplo, o con otros aspectos que son más determinantes, pero que van colorando, pero en que en sectores específicos de la sociedad van tomando diferentes como tonalidades, que son y que eso es precisamente lo que la textura
a la vida cotidiana, la textura fenoménica. Eso. Sí, yo quería agregar también algo ahí en relación a quizás como poder aterrizar un poco el concepto de la disciplina a un nivel como analítico. Personalmente lo encontré muy difícil porque White menciona que todo esto está pasando como simultáneamente todo el tiempo, o sea, la disciplina de arena está en contacto con la disciplina de interfaz y de consejo y está todo el tiempo como entremezclándose. Entonces, tratar de repente de entender, por ejemplo, el tema de la desigualdad desde un punto de vista de disciplina me resulta particularmente complejo porque no sabría cómo medirlo. Ahí yo, por ejemplo, mencioné el tema del, del generador de posiciones, por ejemplo, de cómo medir el prestigio de una posición social, de alguien en particular, y cómo también medimos ese prestigio en relación en relación al contacto que tienen con otros alter, o si es en relación a la calidad del trabajo, o si está en directa relación como a este orden de pureza también que White nos menciona. Es como, finalmente, con cuál de los tres órdenes me quedo, cuál es finalmente el que predomina. Y en términos como analíticos creo que me resultó muy difícil aterrizar esa idea. Eso quería comentar. Alejandro, dale. Sí, no, súper interesante y súper buenas las presentaciones. Lo felicito, Germán y Camilo. Yo creo que como ustedes bien dicen, White tiene un estilo difícil, ¿no? Eh, Como que, por ejemplo, a mí me molesta un poco me molesta, entre comillas, intelectualmente, que de repente dice, no, si esto es igual a hábitos, y la deja y después como que cambia de tema. Y yo creo que, no sé, como un poco agarrando el comentario de Alejandro y un poco las cosas que se han conversado, yo recuerdo la página 33 de las razones prácticas de Bourdieu, él definía, yo me acuerdo a Mar Aguilar le gustaba esa definición, por eso la tengo acá, ¿no? Pero él decía que, claro, que hábitus era un sistema de disposiciones de una era transferible, pero después agregaba una estructura estructurada predispuesta a funcionar como estructura estructurante. Y me da la sensación de que, claro, que el estilo es algo mucho más contingente y es la contingencia lo que le hace cuerpo. Entonces, como que no sé por qué White hace esos gestos como, no, si estos hábitos. Y no sé, pareciera que como que no le da una vuelta muy grande a lo que, o no le da una segunda vuelta a qué específicamente del hábito se refiere, ¿no? Bueno, pero eso como comentario y general, ¿no? Y con respecto a lo que estábamos conversando ahora, de lo que Germán decía de estos géneros, ¿no? Estos géneros disciplinares, la interfaz, el council y la arena. Yo cuando leí este capítulo, cuando lo estaba leyendo, lo primero que se me vino a la cabeza fueron tres estructuras, y lo voy a decir estructuras en términos amplios, ¿no? Pero yo pensé, bueno, ¿qué estará pensando con interfaz? Está pensando en una comunidad, está pensando en una comunidad en donde la gente tiene distintos intereses comunes y por eso usa además la metáfora de la academia, ¿no? O sea, la cual, y esa fue mi interpretación por lo menos, que, ok, la calidad uno puede verlo como un paper, ok, el paper, todos tenemos más o menos interés en lo que está pasando en la comunidad, y lo mismo puede ser replicable quizás al ejemplo que tú dabas de restaurante era o como un mercado, ¿no es cierto? En donde ya todos tenemos interés en la calidad del producto, en este caso sería el bien de servicio, pero más o menos todos estábamos mirando de una forma más o menos comunitaria lo que pasaba ahí, ¿no? En el segundo caso, en el del Council, me da la sensación de que estaba pensando en actores colectivos. Entonces, por actores colectivos, yo lo veo como una red de dos modos, o sea, como estas estructuras de segundo nivel que se condensan en un actor colectivo, tal como lo menciono. Eh, ¿Por qué? Porque al final ahí se van contrastando distintos
poderes en el sistema de posiciones, ¿no? Pero es algo un poquito más concreto que la comunidad. Y lo tercero, el último género que se me olvidó el nombre, era la arena, ¿sí? La arena yo lo pensé como un grupo pequeño, porque además usa como ejemplo, por ejemplo, las fraternidades, y la fraternidad universitaria gringa, ¿no? Como esos que tiene membresía de, bueno, ¿quiénes son los de esta fraternidad en contraposición con otras fraternidades, ¿no? Por lo menos eso, esa fue mi traducción, no sé si en una de esas a alguien le puede servir, pero yo lo traduje así, ¿no? Como que tenemos un grupo pequeño, súper informal, después tenemos una especie de actor colectivo y después un término más comunitario. No sé si a alguien le servirá. Y con respecto a lo que decías ahora, Vicente, me parece súper interesante porque mientras Vicente hablaba, estaba pensando en las formas simelianas, ¿no? Como que hay algo un poco de eso, ¿no? Como que eh, ya no me acuerdo mucho de algunos ejemplos concretos de Siemens, pero me gusta mucho esta distinción que hace un paper del 2013, creo que ella se llama Erickson, que diferencia las interpretaciones de redes. Y ella dice, bueno, por un lado están la versión formalista y relacional de cómo uno puede entender las redes, ¿no? Es un paper bien, bien bonito que a mí me gustó mucho. Y yo creo que por ahí Harrison White hace el gesto de decir, bueno, dejemos de mirar el formalismo y empecemos a pensar en tipología. Y por ejemplo, no es raro que ocupe la racionalidad, ¿no? Como que está pensando en tipología súper weberiana. Y uno podría decir, bueno, ¿se acuerdan las tipologías weberianas, ¿no? La dramaturgia, bueno, y tengo medio oxidado mis teorías sociológicas, pero creo que ese tipo de cosas me dan ciertas pistas, que creo que en una de esas, por ahí puede estar pensando también, y la tiro un poco de comentario a ver si a alguien le sirve, o pensando en voz alta. Gracias, Alejandro, por el comentario. ¿Alguien más quiere decir? Ya estamos casi cerca de las 8, así que podemos hacer los últimos comentarios si quieren. A mí ya me está llevando la oscuridad acá en la casa. En cualquier momento desaparezco. Bueno, y si no, también podemos ya anunciar que 2 semanas más se viene el capítulo 5 y 6, y después nos quedaría la última sesión, que sería el 7 y el 8. Y repito también que el capítulo 8 todavía no hay nadie quien lo quiera presentar, así que está abierta la posibilidad para que cualquiera tome esa posta, si quiere presentar el último capítulo, que es el de cierre, así que sería interesante que alguien quisiera hacerlo, si no, no vamos a tener que repetir alguno de nosotros, probablemente. Bueno, eso. No sé si alguien más tiene algún comentario final, o si no, dejamos hasta aquí la sesión y nos vemos la próxima reunión. No, mi única pregunta es, ¿por qué te estáis volviendo oscuro ahí? Porque ¿Es algún truco? no, no tengo nada aprendido nada más, solo eso. Así que, Ah, estaba con luz natural, ya, eso sí, era, sí, ya. sí, Ah, buena esa. Ya. ecológico. Bueno, estimados, entonces, si no hay más comentarios, lo dejamos hasta la próxima sesión. Cuídense. Muchas gracias. Gracias a todos. Chaito. Hasta luego. ¿Cómo